Estamos. ¿Listo? Listo. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, principalmente gracias a los que se están conectando. Les damos la bienvenida a nuestra última sesión de este año 2023 por parte de la Asociación de Terapeutas de Mano Mexicana a esta super clase que es una clase de anatomía de codo impartida por el doctor Ezequiel Seidenberg, que es de Argentina. Bueno, él es cirujano de mano, de codo, microcirugía, es revisor de la Junta Europea de Cirugía de Mano y hace lo que es práctica privada e investigación en Buenos Aires, Argentina. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, así que manos a la obra. Un segundito, ahí comparto pantalla. Bueno, ok. Primero que nada, agradezco la invitación. ¿Ahí se puede ver bien la pantalla? Sí, doctor, sí, estamos ¿Sí? listos. Sí. Bueno, voy a hablar sobre anatomía y biomecánica del codo. Disculpen que está en inglés, pero gran parte de la presentación bueno, así lo tenía preparado. Primero entender esto que es muy importante, que es un concepto de John O'Driscoll, de la Mayo Clinic, quien dividió los estabilizadores del codo en primarios y secundarios. Los estabilizadores primarios son la articulación húmero-cubital y los complejos ligamentarios medial y lateral. Esto es la clave de todo lo que tenemos que estar. Si nosotros tenemos una húmero cubital congruente y ligamentos laterales, el codo va a ser estable siempre. Los estabilizadores secundarios, que son la articulación radiocapitelar y las masas flexoras y extensoras a los lados del codo. La articulación húmero-cubital, a diferencia de la articulación del hombro o de la articulación de la muñeca propiamente dicho, es una articulación en bisagra. Miren ese preparado anatómico que hicimos en la facultad, cómo muestra como una estabilidad que es inherente al componente óseo, que es muy grande. Y que de hecho, no solamente por la forma que tiene de tróplea, sino además porque como actúan las fuerzas del bíceps y el tríceps todo el tiempo contrayendo hacia proximal, terminan aumentando la tensión y por ende estabilizando también la articulación húmero-cubital. La articulación radiocapitelar y la radiocubital proximal son totalmente diferentes. Son articulaciones, la radiocapitelar es una articulación de ball and socket, que es como se puede ver ahí, es una articulación que permite un rango y están diseñadas para permitir un rango de movilidad en pronosupinación, pero tienen muchas menos características de estabilidad per se para lo que es la articulación del codo. Son muy importantes para lo que es la estabilidad longitudinal del antebrazo, para una lesión de Essex Lopresti, por ejemplo, pero mucho menos relevante para la articulación del codo. La cúpula radial, y esto es primer mensaje para que se queden en la cabeza, es un estabilizador en valgo del codo. Y hay algo que es muy importante que no tienen que tratar de olvidar, que es que la cúpula radial actúa haciendo un fenómeno de Batres, es decir, como un sostén anterior, sobre todo cuando la coronoides está lastimada. Si ustedes ven, esta es la coronoides, imagínense que tengan una fractura tipo triada terrible, una lesión por aquí, y automáticamente la cúpula radial pasa a tener un rol muy importante evitando que se subluxe el codo. Y después, además, la cúpula radial lo que hace es tensionar el ligamento lateral del codo, haciendo como un pulcro. ¿Por qué? Porque si la cúpula radial ocupa un espacio y el ligamento lateral le pasa por encima, lo que hace es tensionar este ligamento para que esa tensión, obviamente, genere mayor estabilidad del complejo ligamentario lateral del codo. Hay algo que es muy importante, que no es en sí vinculado con la estabilidad, pero que sí tiene una importancia clave desde lo quirúrgico y también desde el pronóstico del paciente, que la cúpula radial
tiene una irrigación ósea muy similar a lo que es la cabeza femoral. ¿Y eso qué implica? Que muchas de estas lesiones, depende del tratamiento que se le vaya a plantear, pueden evolucionar hacia la osteonecrosis. Porque como ven en ese preparado anatómico, todas las arterias que llegan desde distal hacia proximal quedan en la metáfisis. Entonces cualquier lesión que fracture el cuello, obviamente va a generar una disrupción muscular y por ende una mayor tasa de osteonecrosis que en otros segmentos del antebrazo. Ahora, bueno, recién mencionamos la cúpula radial, ahora vamos a la otra estructura ósea que es muy importante, que es el proceso coronoideo. La coronoides es un soporte anterior, y ese soporte anterior es casi un tema de sentido común. Si ustedes tienen un tope aquí y evitan ¿qué es lo que hace? Evita la luxación hacia posterior del codo, evita que esto se vaya, que esto migre en esa posición así. Es decir, evita la luxación posterior del codo. Esa es la función de cualquier tipo de inestabilidad, posterolateral, posterior, posteromedial. Esa es la función de la apófisis coronoides. Y fíjense en este video que también hicimos en la facultad, donde resecamos la coronoides. Miren cómo el codo tiende a subluxarse en esa posición de vuelta, porque ante la falta del soporte anterior, esa es el pivoteo y la inestabilidad que se genera en el codo. Entonces dijimos que el grupo de John O'Driscoll de la Mayo plantearon estabilizadores primarios y secundarios. Estabilizadores primarios, la articulación húmero-cubital, pero además los complejos ligamentarios medial y lateral. Los complejos ligamentarios el medial, puntualmente este, es el más importante de todos, que está muy frecuentemente, se lastima muy frecuentemente en jugadores de béisbol, en pacientes, en jugadores de vóley, o simplemente en una luxación simple de codo. Es una lesión que es realmente muy, muy incapacitante. Lo que tienen que saber es que hay tres componentes del complejo ligamentario medial. Y acordarse esto, primero, no son un ligamento, son complejos ligamentarios. ¿Por qué? Porque son las sumatorias de ligamentos, pero están tan fusionados uno con el otro que realmente actúan en bloque casi todo el tiempo, con lo cual es no tiene mucha utilidad diferenciar los distintos haces, porque desde el punto de vista clínico no importa tanto. Sí es importante saberlo, pero hay que entenderlo como un complejo ligamentario. Tiene un componente anterior, un componente posterior y un componente transverso. Y van del epicóndilo medial hasta lo que se llama el tubérculo sublime. Y la función que tiene es un estabilizador en valgo. Entonces, cuando hay un paciente de vuelta, lanzador, jugador de vóley, de cualquier deporte que sea un overhead y demás, va a tener dolor medial, tiene que pensar en una lesión de el complejo medial del codo. Pero en particular, la más importante de todas es eso que se ve en la preparación anatómica, es el componente anterior del ligamentario medial. Es el más importante estabilizador en valgo del codo y también es un estabilizador en rotación interna, que a su vez tiene otros subcomponentes, pero que exceden un poco a la charla. La banda posterior del complejo medial también es un estabilizador en valgo, pero sobre todo cuando está en máxima flexión el codo. Y es importante tener en cuenta esto, porque si esta banda posterior está retraída, lo que hace es limitar la flexión de codo, lo que hace es un tope para esto. Miren esto, es un paciente que le estábamos haciendo una artrolisis, este paciente había sido operado en otro lado, tenía una neuropatía, nosotros liberamos el nervio, pero después de la liberación lateral y la liberación del cubital, el paciente todavía no recuperaba flexión de codo, estaba limitado, llegaba hasta ahí nada más, llegaba a 90 grados, pero no podía. Automáticamente, bueno, le hicimos un abordaje medial, liberamos el nervio cubital y seccionamos esta banda posterior. Cuando seccionamos la banda posterior, automáticamente el codo hace plum, se va hacia una flexión completa. Esto es muy importante para que lo acuerden porque tiene una utilidad clínica, ya que, de vuelta, cuando
piensen en un paciente que no puede flexionar el codo, lo primero que tienen que pensar es en una lesión de la banda posterior del ligamento medial. Esto es un tip más bien quirúrgico, pero también tiene importancia desde el punto de vista de la rehabilitación, porque la banda posterior del ligamento medial está inmediatamente pegada al nervio cubital, y esto explica por qué muchos pacientes tienen síntomas de adormecimientos en el cuarto y quinto dedo cuando tienen inestabilidades crónicas. Las inestabilidades crónicas que tienen ahí la articulación se mueve mucho más de lo que debería, y entonces, ¿qué es lo que genera? Que el nervio cubital, que está en íntimo contacto, está todo el tiempo siendo estimulado y golpeado por la subluxación que hay en la articulación. Y obviamente esto va a generar síntomas neuropáticos. Esto es para que vean en este video anatómico, también todos los preparados y videos son cosas que hicimos en la Universidad de Buenos Aires. Es como el ligamento medial está laxo en extensión y tenso en flexión. Y esto es clave que lo entiendan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes reciban un paciente posoperado de codo, todo lo que tengan de flexión de codo, el codo va a ser totalmente estable. Es un rasgo, la flexión en el codo es sinónimo de estabilidad. Es sinónimo de que ese paciente no se va a subluxar y es seguro. Entonces, por eso es seguro trabajar con el paciente en flexión en un postoperatorio inmediato. Ahora, en extensión completa, eso es más peligroso, porque los ligamentos están laxos y porque se puede subluxar y se pueden romper cualquier tipo de reconstrucciones. Entonces, eso es muy importante que se lo queden como principio. Ahora, en lo que es el complejo ligamentario lateral. El complejo ligamentario lateral es obviamente el otro estabilizador primario del codo, que también tiene tres componentes. Lo que se llama ligamento lateral cubital, el ligamento anular y el ligamento radial. Y entonces dijimos que el complejo medial es un estabilizador en valgo, el complejo lateral es un estabilizador en varo. Es un estabilizador en varo y limita la rotación externa del codo. Pero esto es probablemente lo más importante, y creo que la foto, esta preparada anatómico, es bastante clara, para que se queden con este concepto. Acá le saqué la cúpula radial, y lo que pueden ver ahí es el efecto hamaca que hace sobre la cúpula radial per se. Este ligamento va desde la cresta supinadora hacia el ligamento, hasta el epicóndilo lateral, y lo que hace básicamente es sostiene la cúpula radial en posición. ¿Ok? Sostiene la cúpula para evitar que se luxe hacia posterior. Entonces, Entonces, lo que decíamos recién, este complejo tiene estos tres componentes: el ligamento radial, el ligamento anular y el más importante de todos, que es el ligamento lateral cubital. Que ese es el ligamento más importante del complejo medial, porque claramente es el que yo les decía recién, que hace el efecto de hamaca para estabilizar el complejo lateral. Bueno, acá está el segundo mensaje que quiero que se lleven. El primero era que el codo es más estable en flexión, y el otro es que el codo es más estable en pronación. Y esto también es importante para cuando manejen el protocolo de tratamiento conservador de un paciente con una luxación simple de codo. ¿Por qué? Miren esto como el codo, cuando está en pronación, aunque le haya cortado todos los ligamentos, el codo está incongruente. Pero cuando se supina, miren cómo está, ahí está reducido, y a medida que avanza la supinación, ¡pum!, se luxa. Eso es lo que también le pasa a los pacientes. Por ende, cuando ustedes están, y por eso también les duele más la supinación a los pacientes cuando están en posoperatorios inmediatos, porque es más inestable. Entonces, recuérdense este segundo mensaje, que el codo es más estable en pronación, pero por la misma forma anatómica del codo. Este ligamento lateral es un ligamento que, esta es una discusión más quirúrgica, pero no es un ligamento isométrico, y que de vuelta está laxo en extensión y tenso en flexión. Entonces, refuerzo lo que les decía antes, el codo es más estable con tensión ligamentaria y por ende es más estable en flexión que en extensión. ¿Ok?
Este ligamento se le ha descrito un punto isométrico, que es un punto que está en el centro. Si uno ve el capitellum eh, de una vista lateral, está prácticamente, si uno hace una circunferencia, está en el punto medio. Y eso es importante para los anclajes. Este es un paciente, miren el trauma que tenía. Era una luxofractura, obviamente, era una variante de Montegia, luxado la radio humeral, fractura de la cúpula, fractura del cúbito también, lesión ligamentaria múltiple. Lo que le hicimos fue, colocamos una osteosíntesis a lo Leckerman y una prótesis a la cúpula radial, pero esto es interesante. Cuando reparamos todo, notábamos que todavía había signos de inestabilidad. El drop sign es esto, para los que lo pueden ver. No sé si ven la flechita, pero básicamente es el aumento de esta distancia. Es el aumento de la distancia húmero-cubital. Eso no tendría que estar en una imagen lateral, debería estar congruente completo, y eso no está congruente completo. ¿Qué es lo que vimos? Que había una fractura de la cresta supinadora. ¿Y qué es lo que es la cresta supinadora? La cresta supinadora, como decíamos recién, es el anclaje distal del ligamento lateral. Pero además tenía una ruptura del anclaje humeral, o sea, es decir, este paciente tenía una ruptura de los dos puntos anatómicos, tanto a nivel de la cresta supinadora como del epicóndilo lateral. Una vez que los reparamos, automáticamente el codo corrigió esa posición y esta fue la evolución del paciente a los 6 meses recuperando un rango de movilidad completo, de una lesión muy, muy seria. Ahora avanzando un poquito más, y esto es algo que también aquí, a diferencia de lo que piensa la escuela de la Mayo Clinic, ¿se acuerdan que cuando yo les mencionaba los estabilizadores, según el triángulo de la Mayo, las masas musculares son estabilizadores dinámicos y secundarios, por ende? ¿Qué son los secundarios? ¿Cuáles son? Los radiales, el extensor común de los dedos, el anconio, el extensor cubital, el carpo, que cuando uno ve una foto anatómica, como vean la ilustración, yo puse esa ilustración de libro porque cuando uno la ve en la ilustración siempre se ve así y no tiene nada que ver con la realidad. Esa ilustración no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. La realidad es la foto anatómica que le estoy mostrando abajo. No hay un solo plano. La masa extensora actúa en conjunto, es un bloque extensor común, que actúan como prácticamente al unísono. No hay un plano de clivaje entre uno y otro músculo a nivel de la inserción del codo. Eso es mentira. Cuando uno lo va a lo ver en anatomía, miren esto que es muy interesante. En ese video nosotros cortamos el ligamento lateral del codo, ¿no? Y pueden ver cómo enseguida se ve ese aumento del gap, ¿no? Se abre la articulación. Ahora, miren qué interesante. Ponemos un ortoestático, es decir, un retractor, que básicamente lo que hace es aumenta la tensión de la masa lateral y no se luxa más. El codo automáticamente queda tenso. Entonces eso nos está mostrando también en forma indirecta que el aumento de tensión de la masa extensora estabiliza el codo. Entonces, algún rol más importante deben tener que ser solamente estabilizadores dinámicos. Pero más allá de eso, miren esto. Paciente con las dos son luxaciones del codo, claramente tienen rotos los ligamentos en los dos casos, pero ¿cuál es la diferencia entre la imagen radiográfica del paciente de la derecha y de la izquierda? Es que el paciente que tiene la luxación más seria se arrancó además de los ligamentos toda la masa extensora. Y cuando tiene una lesión tan grave de la masa muscular extensora, es un codo que va a ser inestable, hagamos lo que hagamos, nunca va a responder al tratamiento conservador. Entonces, esa es la clave para poder diferenciar de un paciente que va a responder bien al tratamiento conservador y quien no va a responder bien al tratamiento conservador. La masa extensora. Yendo un poquito más allá, vuelvan a ver el video donde cortamos el ligamento y se ve la diastasis, pero cuando cortamos el ligamento y además cortamos la masa extensora, miren la diferencia, es una luxación completa, es una inestabilidad mucho más grosera. Entonces, vuelvo a hacer hincapié, o les pregunto para que ustedes piensen, cuando ustedes ven estos videos, ¿les parece que la masa extensora es solamente un estabilizador dinámico secundario o tendrá algún rol más importante?
Esta es una pregunta que para los que les guste la investigación está más que abierta para debatir. Bueno, pero mm, aquí además lo que hacemos nosotros es en estos casos, fíjense, como cuando, por ejemplo, acá corté el ligamento lateral, desinserté la masa extensora y le hice una aplicatura del anconio, nada más, y automáticamente, solamente aplicando el anconio, el codo vuelve a la posición congruente, ¿no? Entonces, piénsenlo, véanlo, me parece que es muy interesante desde el punto de vista de nunca menospreciar el rol de las masas musculares en la cara lateral del codo. Entonces, a modo de resumen, lo que yo quisiera que se acuerden de esto es que el codo tiene estabilizadores primarios, que son la articulación húmero-cubital, que es una articulación en bisagra, y tiene estabilizadores también primarios, que son los ligamentos mediales y laterales del codo, para estabilizar en valgo y estabilizar en bar del codo. Pero también los estabilizadores secundarios que han estado muy, muy abandonados en la importancia en la literatura actual. Sin embargo, nosotros vemos, tanto en la experiencia quirúrgica como en el laboratorio, que los roles del aparato muscular tienen una clave tanto para la rehabilitación como para la cirugía y el pronóstico del paciente. Así que bueno, muchas gracias. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Gracias, doctor. Bueno, Claudia tiene una pregunta. Claudia, si quieres abrir tu micrófono. Sí, dale. Pueden preguntar lo que quieran, no hay problema con eso. Espero poder responderlo, pero Creo que se arrepintió. Bueno, fíjese que nosotros a veces tenemos, para que no te bueno, estoy escuchando, ahorita comentaba Ah, que, ahora sí, Cortó, Vero. no te escuché, Vero. ¿ahí me escucha? Ahora sí. Ya. Bueno, a veces tenemos mucho problema en recuperar la flexión. Y ahorita estaba comentando sobre los componentes estabilizadores. Bueno, tengo entendido, la banda posterior es la que le da como, como el tope hacia la flexión. ¿Qué hacemos nosotros como terapeutas cuando existe ese ligamento, y no podemos, o sea, no podemos llegar a la flexión? ¿Ese ligamento cede en algún momento o siempre tiene que ser quirúrgico? Bueno, esa es una buena pregunta, Vero. Mirá, depende del tiempo en que esté el paciente después de la cirugía o del accidente que haya tenido. Y ahí fijamos dos cosas. La primera, nosotros dijimos que el codo casi siempre es estable en flexión, ¿no? Ujú. Entonces, si un paciente está muy limitado para flexionar, es porque algo mal hicimos nosotros, porque debería haber rehabilitado, o sea, eh, es muy comprensible que el paciente le falte extender, porque obviamente uno lo cuida más porque es más inestable, pero flexionar, ¿por qué? Uno puede hacer la peor triada terrible de todas y le puede permitir al paciente en el postoperatorio inmediato hacer esto, porque siempre va a ser congruente el codo. Entonces, la primera reflexión que tengo es, sean agresivos con la movilización e inflexión en el codo. Y la segunda es, cuando ya este ligamento está contracturado, en general después de los 5 meses, te diría, de una cirugía, ya no va a responder más y ya tiene indicada la artrolisis en términos generales, cuando ya no recupera. Pero es muy raro que pase eso, Vero, porque la flexión en general es muy raro tener que recuperar hacer una artrolisis para recuperar flexión. La flexión habitualmente no es tanto problema porque al paciente le duele menos también, porque el codo es más estable. Y si hay estabilidad, no hay dolor mecánico. Y si no hay dolor mecánico, el paciente lo va a hacer. En términos generales es muy infrecuente que pase eso, pero cuando pasa, después de los 5 meses es quirúrgica. Así que consejo,
rehabilitación precoz, intensiva, sobre todo para la flexión de codo. Ok, digamos que como terapeutas tenemos 5 meses para poder recuperar la flexión. Si después de 5 Y, meses ya no va a pasar absolutamente la nada. indicación quirúrgica, claro, la indicación quirúrgica son 5 o 6 meses. Si después de eso ya no recupera, no, es por la contractura misma del tejido, se vuelve tan duro el tejido, aparte uno lo ve en la cirugía, es total, o sea, en condiciones normales el ligamento colateral medial es la banda posterior que le estaba diciendo, es muy fina que casi se ve a trasluz. Cuando está contracturada y patológica, yo he visto hasta de 1 centímetro, son muy, muy gruesas. O sea, es imposible que una rehabilitación o que cualquier médico, es imposible de ablandar. Es como pedir demasiado, o sea, la respuesta biológica a la contractura es tan grande que no hay forma de rehabilitarla ya cuando se formó una contractura fija, rígida. Ya no, ahí hay que liberarla quirúrgicamente. Tengo una pregunta. ¿Cómo es que un ligamento después de una lesión se puede osificar? Sí, a ver, el codo es una articulación que en términos generales tiene mucha predisposición a hacer osificaciones heterotópicas. Eh, el ligamento en sí, en general, no es que se osifica el ligamento. Las osificaciones son alrededor de los ligamentos, ¿no? Lo que ocurre es que gran parte del ligamento y de la cápsula articular, la cápsula tiene una densidad colágena que es estándar, pero post un traumatismo o una cirugía de cualquier índole, automáticamente pasa a engrosarse esto que está pasando. Piénsenlo de esta manera. Cuando un mecanismo, ¿qué es lo que cuando el codo se desestabiliza por cualquier razón, automáticamente el organismo, ¿qué es lo que hace? Lo quiere poner más rígido para estabilizarlo. Entonces dispara una reacción inflamatoria para que la cápsula y los tejidos se pongan más rígidos para ayudar a estabilizar esto. Porque estamos biológicamente diseñados para eso, o sea, es decir, no para una rehabilitación precoz, estamos diseñados para que responder con una rigidez. Por eso es casi imposible que un paciente con rigidez sea un codo inestable. Ustedes van a tener o un paciente con rigidez o un paciente con inestabilidad del codo, pero nunca ambas. ¿Ok? Nunca ambas. Y eso es muy importante que también lo entiendan, por lo que estamos diciéndolo recién. El paciente es la rigidez y la respuesta biológica muy agresiva a una inestabilidad que no se curó. Entonces, algo está pasando ahí y eso es lo que terminó generando. Hay una pregunta. Ay, Rosa, ¿me ayudas? No sé qué Yo pasa aquí. Bueno, es como lo que más comúnmente me ha tocado ver en pacientes pediátricos y es como la secuela o la deformidad que queda por una fractura distal de húmero en el codo, ya sea que tengan problema para extender, para flexionar, pero aparte quedan con deformidad de codo varo o codo valgo. ¿Eso a qué se debe? O sea, ¿eso viene desde la inmovilización o la cirugía o por qué? Bueno, ahí es donde tengo que hacer un mea culpa como dentro de los colegas. La mayoría de la secuela más frecuente en una supracondilia de codo es por un error técnico de los cirujanos, no es por una falta de rehabilitación. Cuando la reducción a veces en pacientes pediátricos no es buena, se genera un codo valgo, pero eso no es por la inmovilización, eso es porque la paleta humeral pierde reducción Ok. y se va hacia esa deformidad, que es algo que puede pasar, pero generalmente obedece a un problema de índole quirúrgica, no de rehabilitación. Y es una secuela grave porque ya cuando está desarrollada y genera síntomas, eh, la única forma de tratarla es con cirugía. Sí. ¿Es mejor la cirugía una vez que se detecta pediátrico o todavía un paciente adulto que tuvo esa secuela desde una fractura pediátrica se puede todavía mejorar? Mira, esa es una buena pregunta también.
en términos generales depende mucho del caso y de la cuantía de la deformidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, si al paciente, si imaginemos un paciente que tiene 4 o 5 meses posoperatorio, que no tiene neuropatía cubital y que tiene un rango de movilidad completo, pero que el paciente cuando se estira los codos se ve la deformidad y te consulta a vos y te dice, mira, tengo el codo torcido, pero el paciente hace su vida normal, deportiva perfecta y una movilidad excelente. ¿Se opera o no se opera? Mi opinión es no se opera, no se opera. Ese es mi consejo, no se opera. Nosotros intentamos no hacemos cirugía plástica, o sea, tratamos problemas funcionales. Entonces, es decir, cuando realmente genera un problema de la limitación, o que es muy frecuente que pase también, que cuando tenemos una deformidad de este estilo que estás diciendo vos, se genera una neuropatía del nervio cubital, ahí hay que corregirlo quirúrgicamente porque es una neuropatía que nunca va, cuando hay deformidad ósea, nunca va a mejorar solamente ejercitándolo. Porque eso es el paciente, es como que te digan que vos soluciones algo que el cirujano no pudo corregir en quirófano. ¿Entendés? Eso no es un tema que tengas que hacer vos, eso debería haberse corregido en el quirófano. Y bueno, eso es mi opinión. Ok, muchas gracias. No. Hay una pregunta, doctor, ¿en cuánto tiempo se calcifica un tendón? Mira, en términos generales, para tener una tendinopatía calcificante es muy, muy rara. Eh, es muy rara, si estamos hablando de la mano, es prácticamente imposible, excepto en algún Deckerbein calcificado, alguna cosa muy extraña. Y en el codo puede ocurrir, pero también es muy infrecuente. Y en general cuando ocurre ya se empiezan a ver signos de las calcificaciones 2 o 3 meses después de una cirugía. Cuando se notan, se empiezan a notar ahí. Pero es una complicación horrible, porque además de todo el paciente tiene mucho dolor, no solamente por la calcificación y la rigidez, sino porque las calcificaciones tendinosas generan mucho dolor. Piensen lo que es, seguramente ustedes han tratado alguna calcificación del supraespinoso, de un manguito rotador por una calcificación. Los pacientes vienen llorando de dolor. Entonces, es cuando ocurre, que por suerte no es frecuente, es una complicación seria. Y cuando ocurre, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento inicial, primero lo preventivo es, hay medicaciones para tratar de evitarla. En la gente que tiene la predisposición, hay medicaciones que son antiinflamatorios no esteroideos, eh, y cuando ocurren son infiltraciones con corticoides siempre, intratendón, sobre el tendón para tratar de romper la calcificación, y después si no responde a eso, quirúrgicas, obvio. También está reportado el uso de ultrasonido, magnetoterapia, hay distintas otras alternativas, ¿no? Pero eh, la medicación para eso en general es la indometacina. Se da indometacina, la indometacina es un antiinflamatorio como el diclofenac, y que se usan 75 miligramos cada 12 horas. Esos se dan preventivos para gente que tiene mucha predisposición a desarrollar calcificación. ¿Y el pronóstico quirúrgico de esos pacientes? Pobre, pobre. Me encantaría decirte que es espectacular, pero no. Es un pronóstico que lo que pasa es que cuando hay que indicarlo, no tenés otra opción, ¿no? Pero la realidad es que no es que es una cirugía ganadora, porque tiene muchas tendencias a tener recurrencias. Hay muchísima recurrencia. Uno saca todo el quirófano, parece que hiciste una cirugía excelente, espectacular, y 2 meses después tenés calcificaciones de vuelta. Porque es un problema biológico, no es un problema quirúrgico, es un problema que va más allá de lo que uno puede hacer, sacar, se vuelve a generar automáticamente, y bueno, de vuelta es difícil de tratar, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Giovanni.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho Hola, ¿Qué gusto tal? verles. Ajá. Este, Hace algún tiempo tuve un paciente con polifractura de codo, principalmente en cabeza radial, Sí. y intenté llevarlo a la completa extensión y la verdad es que no lo logré. Hoy en día hace su vida de manera normal, eh, pudimos, la flexión fue completa sin problema, pero la extensión no la logré, no pude lograrlo. Entonces, me gustaría saber si fue por temas quirúrgicos, que es lo más probable por todo lo que he escuchado ahorita en esta sesión, o porque duró demasiado tiempo con la inmovilización, con yeso. Entonces, Bueno, dime. en general, Giovanni, primero, la limitación de la extensión es la complicación más frecuente en cualquier cirugía de codo. En cualquier, no importa el procedimiento, una lesión de Montegia, una lesión triada terrible, fractura de húmero distal, cualquiera sea, la contractura que limita la extensión es la más frecuente de todas. Muchas veces se debe a que el cirujano que la operó no está confiado en la estabilidad que consiguió en el quirófano, y por ende es demasiado cauto, por no decir otra cosa, pero excede con el tratamiento conservador. Con el tratamiento conservador y me refiero con la inmovilización postoperatoria, ¿no? Es decir, hoy en día prácticamente ningún paciente debería atender porque no hay ninguna razón para tener un paciente inmovilizado 3 4 semanas, es muchísimo en un codo. Ese paciente, si uno tiene inmovilizado a un paciente 4 semanas en un codo, ese paciente casi en forma segura va a ir a una contractura en flexión, o sea, es decir, va a tener limitada la extensión. Es muy difícil que no la haga, o sea, hay que tomarlo de esa manera. Si vos, yo como cirujano, porque la cirugía que hice no salió lo suficientemente bien como para que el paciente estire inmediato después de la cirugía, yo le aviso al paciente que automáticamente va a tener alguna índole, algún grado de limitación. Dicho esto, hay muchos ferulajes estáticos, férulas en extensión, ferulaje también dinámico para tratar de conseguir y trabajar eso en forma clave. Es muy importante que ustedes se comuniquen con los cirujanos para preguntarle la percepción de estabilidad intraoperatoria. Es decir, yo frente a una lesión que hay con las terapistas que trabajan con nosotros, me preguntan, Ezequiel, ¿cómo estuvo la cirugía? Espectacular, la estabilidad que conseguimos es genial, fantástico. Entonces, automáticamente ya llega la consulta y ya se ponen a trabajar en extensión en forma agresiva porque sabemos que la fijación que se consiguió permite eso. Y otras veces, frente a la misma lesión, la estabilidad que se consigue es más precaria. Entonces yo les digo, chicas, con este paciente vamos más despacio, prefiero asumir que tenga una pérdida de 20 grados en extensión, pero que no haga una inestabilidad crónica o recurrente. Entonces, por eso es muy importante elegir en quién uno es más agresivo y en quién no, pero no en forma aleatoria, sino siempre esto es clave la comunicación con el cirujano. Ok, ¿esto tiene que ver mucho con la edad del paciente también? También, sí, también es verdad que es más frecuente a los pacientes más añosos, tienen más tasa de rigidez, eso es un hecho. eh, y también, bueno, depende de la técnica quirúrgica que se haya usado, ¿no? Es decir, hay técnicas que se predisponen mucho a la rigidez y también el tiempo que tardó en operarse. Un paciente que si se tenía en un hospital, por ejemplo en Argentina, hay muchas demoras con los materiales, a veces en los lugares públicos, eh, y si tarda en operarse 3 semanas, es un paciente que es muy probable que vaya a hacer una rigidez de codo. De Son hecho, cirugías que perdón, de hecho, este paciente en particular pasó por ferulaje primero, no lo metieron a cirugía, tardó 3 semanas con ferulaje, posterior le dijeron, ¿sabes qué? No, si eras de cirugía, lo metieron a cirugía, postoperatorio duró otras 4 semanas inmovilizado, entonces, pues imagínate, la verdad es que sí fue un tratamiento, un mal diagnóstico al principio.
bueno, es que va de la mano de eso, va de la mano de eso. Así que sí, es muy frecuente que pase eso. Por eso yo les digo siempre, yo hablo a diario con la rehabilitadora nuestra. O sea, nosotros trabajamos en el equipo. En esto o sea, para mí la principal clave del éxito en esto es tratar de generar como un equipo de trabajo donde, donde uno, digamos, porque, a ver, es muy naif o ingenuo si yo les digo a la triada, uno lee un protocolo, ¿no? Estándar. Es decir, fractura de húmero distal, movilización inmediata a los 7 días o movilización a las 3 semanas. Eso no es así, no es real en la vida práctica. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes tienen los mismos resultados. No es una máquina, o sea, no es homogéneo. Entonces, si no es homogéneo, hay veces que el protocolo va a necesitar una movilización de los 3 días y otra gente va a terminar moviendo las 3 semanas, con pronósticos totalmente distintos. Pero esos son para consensuar en el equipo de trabajo. Por eso, de vuelta, la clave acá es la charla entre el cirujano y el rehabilitador. Y eso se agradece, Doc. La verdad es que se agradece muchísimo que los traumas, en ese sentido, aquí con nosotros en México, ha estado cambiando bastante ese tema. Muchos traumas se han abierto al diálogo, se han abierto a la posibilidad de antes de una cirugía, empezar a rehabilitar lesiones que muy posiblemente no necesitaban cirugía. Y viceversa. También temas quirúrgicos de la mano con la rehabilitación posterior, y esto la verdad es que ha estado avanzando bastante y eso se agradece bastante para los pacientes. No, es que, mira, yo te lo planteo de otra forma. Nosotros trabajamos con un equipo de rehabilitadoras que son excelentes y nosotros no podríamos hacer determinada cirugía si no estuvieran los rehabilitadores que tenemos y las rehabilitadoras con nuestro equipo. No se puede. Yo si tengo un paciente que tengo que operar hoy, un paciente que se accidentó en Argentina, pero es de Nueva Zelanda, y se va a rehabilitar en otro lado, y yo le digo, mira, mi resultado que yo te puedo garantizar con la gente que trabaja conmigo es uno. Si no te rehabilitas con la gente que nosotros sabemos, no sé qué, o sea, es totalmente distinto. Es que nosotros lo tomamos así porque para mí nuestro resultado quirúrgico va estrictamente de la mano y del equipo de rehabilitación. Yo no dejo que mis pacientes se rehabiliten con cualquiera, ni tampoco, y si por ejemplo tengo que rehabilitar a un paciente de otra ciudad y, y demás, trato de llamar a la rehabilitadora que está en otra ciudad para que ponemos en contacto y tratar de trabajar en sintonía. Sin esa comunicación, el resultado no puede ser bueno, no puede. O sea, ustedes no pueden trabajar bien y el cirujano tampoco puede. Pero igualmente eso, Giovanni, no es mi opinión. Es algo que cualquiera persona seria en el primer mundo lo hace. En el mundo se sabe eh, que es un trabajo multidisciplinario esto. No existe esa cosa ególatra de cirujano de pensar que porque vos operás bien vas a tener un buen resultado. Es mentira y ridículo. Es poco serio. Te agradezco muchísimo, Doc. Perdón por lo enfático, pero es lo que pienso. No, no, definitivo. Estoy de acuerdo. Gracias. Gracias, Giovanni. No, A ver, Doctor, ay, perdón. ¿Quién habla? Yo, era yo. Javier Banda, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Javi, ¿qué ¿Cómo tiempo? estás? Hola. Qué gusto saludarte. Soy Javier Banda. Oye, una pregunta. Mira, nosotros tenemos un caso de una niña de 13 años. Déjame prender la cámara. Una niña de 13 años que, bueno, Vera ya sabe cuál es. Es una niña de 13 años que tuvo una fractura de cúpula radial hace algunos meses. La tratan en otro centro con una inmovilización por alrededor de 4 semanas, si mal no recuerdo. Le quitan la férula y tiene una limitación funcional bastante importante, si mal no recuerdo, alrededor de 30 grados de movilización, ¿verdad, Vero? Más o menos, como de Sí. 30 grados. Le empezamos terapia con Vero y la verdad es que la mejoría fue muy, muy, muy poquita. Entonces, hace mes y medio, casi 2 meses, la metimos a una artrolisis y durante la cirugía logramos una flexión completa y extensión completa del codo, ¿no?
Durante el internamiento, que todavía traía el bloqueo, continuaba con un buen rango de movimiento y luego empezó con terapia. Ahorita durante la terapia, la vi hace 2 días, ahorita con la terapia, durante la terapia, logra otra vez la flexión completa de ese codo, pero con el paso de las horas regresa otra vez la limitación. Digo, sí tiene mejor movimiento, pero aún tiene algo de limitación a la flexión. Yo le comento a la familia que realmente quirúrgicamente que podamos agregar, porque pasivo no pasivo sí tiene flexión, nada más activo no. ¿Tú consideras que hay algo más que podemos agregar de forma quirúrgica o continuar nada más con la pura terapia para lograr los resultados que estamos esperando? Mira, también es muy interesante, Javi, y complejo este caso. Yo lo primero que evaluaría en un caso así, que es, lamentablemente es algo que es bastante frecuente que pase, es primero evaluaría muy, muy sensible el nervio cubital. ¿Por qué? Porque en muchos pacientes está lo que se llama también de vuelta de Joan O'Driscoll de la Mayo, describió lo que se llama el delay onset neuritis cubital. Que es básicamente cuando el codo se flexiona y cuando está irritado por el trauma, una neuritis crónica, automáticamente uno lo libera y el paciente pierde rápidamente todo lo que se consiguió en la cirugía y la rehabilitación. En ese caso, quirúrgicamente, si el nervio cubital tiene algún síntoma de estos post-artrolisis, lo mejor que podés hacer por la paciente es operarla rápido y transponerle el nervio. Pero si no tenés síntomas cubitales, de ningún tipo, si no tenés síntomas cubitales, no, yo la esperaría, la seguiría trabajando, pero con ferulajes nocturnos, férulas estáticas en extensión y también en flexión. Hay un dato que es importante, que es raro que no pueda recuperar la flexión completa, y en general les digo el tema del nervio cubital porque piénsenlo de esta manera, cuando el nervio está alterado, está inflamado, cuando uno lo lleva a flexión, es como siempre el nervio automáticamente se irrita más y aumentan los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que se ve en esta patología que describió John O'Driscoll? Es que no tiene los síntomas clásicos de una neurodositis cubital, con dolor, irritación, adormecimiento, no, se dispara un cuadro de rigidez. Es decir, como el codo empieza a irritarle automáticamente cuando va para la flexión, el paciente, ¿qué es lo que hace? No lo mueve, no lo termina de flexionar porque no es una orden que el paciente lo está enviando, es una cosa que o lo está haciendo conscientemente. Es una reacción automática para bloquear lo que al nervio le hace mal, o sea, la injuria del nervio, es decir, para bloquear la flexión. Entonces, en ese caso es donde quirúrgicamente el primer gesto que uno puede hacer es pensar en una liberación, una transposición cubital con liberación de la banda posterior del ligamento medial. Eso es lo que quirúrgicamente se puede hacer. Pero yo en un caso así, sobre todo en una cirugía hace tan poco, Javi, creo que lo que haría es rehabilitarlo lo máximo que pueda y esperar por lo menos 3, 4 meses. Y si en ese punto no mejora, sí, obviamente, sobre todo una chica tan jovencita, es una nena, sí, para operarla, ¿no? Sí, intentaría, no la dejaría así bajo ningún concepto, pero le daría un poco más chance a la rehabilitación todavía. Sí, de hecho, la extensión sí la tiene bastante mejor, la flexión es con la que estamos batallando. Y me acordé por lo que comentaste tú de la banda posterior precisamente, pero pasivamente sí tiene la flexión completa y sí llega durante la terapia, ¿no? Y no tiene ningún síntoma neurológico, solamente la rigidez. Entonces sí, yo creo que lo vamos a seguir trabajando. La verdad es que están haciendo excelente trabajo ahí las rehabilitadoras. Pero bueno, vamos a esperar y si no, pues le ponemos la opción de hacerle la transposición. Excelente. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias, doctor. Mejor que sí, abrazo grande. Doctor, Doctora, tengo una pregunta. Ay, perdón, Rosa. Cuando estamos trabajando en extensión, ¿qué rango, qué grados en extensión podemos estar seguros? Supongamos que tenemos un codo inestable y no podemos trabajar la extensión completa. Usted que ha visto la anatomía en vivo, ¿hay algún grado de extensión en el que nosotros tengamos seguro que no se subluxe los 90 grados? Sí, bueno, sí, 90 grados, o sea, es muy difícil que el codo se luxe a 90 grados, no tiene que ser una inestabilidad muy grosera. Pero lo que pasa es que no hay una respuesta concreta para eso, porque depende el grado y la lesión que tenga el paciente.
Por eso te vuelvo a decir que la clave es la comunicación con el paciente, porque te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando uno está en quirófano, lo que hace uno a un paciente es, lo mira con radioscopía y se fija, a 90 está congruente, a 120 sigue congruente. Ahora, cuando lo llevo a 150 tiende a subluxarse. Ah, listo, frenamos ahí. Ok, Entonces, ya sabemos que hasta acá lo podemos mover, pero más que eso ya no. ok, Entonces, el paciente va a empezar a rehabilitar y a movilizar en base a esas mediciones. Porque ahora, si la estabilidad que uno consiguió es una estabilidad completa, es decir, intraoperatorio, consigue que el codo llegue a extensión completa estando congruente, vos no tenés por qué tener ningún límite, podés hacerlo de posoperatorio inmediato, ir ok, hasta cero. Pero bueno, en términos generales, ¿cuál es el rango seguro? Claro, sí, 90, 120 acá, o sea, esto. Esto es el rango seguro. Es muy difícil que tu codo se luxe en esta posición, ¿no? Si se luxa ahí es porque ya está muy mal la cirugía. Eh, pero no debería luxarse ahí. Eh, pero bueno, de vuelta, eso para mí la clave de esto es la charla con el cirujano para que te va a dar esa diferencia entre lo que se consiguió en el quirófano. Pero un dato importante es que en general, para indicar una cirugía de una inestabilidad de codo, se indica cuando el codo se tiende a luxar con más de 45 grados. Es decir, si yo tengo un codo hasta acá, ¿no? Hasta ahí, y el codo se tiende a luxar, es porque es quirúrgico, hay que operarlo a ese paciente. Entonces, con el mismo criterio yo te respondería, es si el paciente te lo derivaron a vos para rehabilitarlo por una luxación que no se operó nunca, a ese paciente llevarlo, lo puedes manejar hasta los 45 grados en forma inmediata, que no se va a luxar, porque por eso no le indicaron cirugía. Entonces, lo podés mover, llevarlo hasta acá, hasta 45 grados sin problema, que debería andar bien. Y depende del protocolo que uses, empezar a la segunda o tercera semana ya trabajando de 45 a 0, trabajando los últimos grados. ¿Ok? ok. Gracias. No hay por Bueno, qué. a mí me entró una duda. Entonces, hablando de lo que decía el doctor Banda, bueno, cuando tienes un paciente más chiquito, un paciente pediátrico, 3 años, 4 años, 6 años, realmente el paciente no te va a dar o no te va a referir los síntomas como lo haría un paciente más grande. Entonces, yo como rehabilitador, si en ese rango de 3 meses veo que mi paciente pediátrico está generando más rigidez, entonces ese paciente pediátrico es quirúrgico. O sea, ya la rehabilitación no le va a funcionar. Es que sí, a ver, sí, en parte, en parte es lo que estás diciendo, sí. O sea, es muy difícil que en ese punto la rehabilitación ya tenga un rol satisfactorio, por así decirlo. Sí, no mucho más que Ok, eso. bueno, gracias. Bueno. Bueno, chicos, los abandono porque me tengo que ir a almorzar acá, mi familia me está esperando. Pero no te escucho. Oh, Gracias, Doc. Listo. Le agradecemos mucho la plática que nos dio. La verdad, creo que el codo para los terapeutas es una de las áreas que más se nos complican, bueno, o por lo menos en lo personal. Siempre les digo que como que el codo es un poco mi, sí. mi coco, o sea, es como que cada caso tengo que estar investigando qué está pasando, porque sí teníamos Bueno, ahí muchas sí. dudas. La verdad es que su clase lo vi en Guadalajara y dije, el doctor tiene que darnos una clase de anatomía del codo porque hay muchas cosas que traemos dispersas, andamos en Bueno, la nube. Entonces le lo agradezco que mucho que haya necesiten, aclarado nuestras dudas. no, por favor, lo que necesiten, si quieren, mi mail es ezequielseidenberg@gmail.com. Es como mi nombre y mi apellido, @gmail. Así que cualquier cosa me escriben ahí, si les puedo ayudar con algo, yo encantado, no tengo problema. Aunque sea a la distancia, algún consejo, alguna Y le agradecemos mucho. eh, Esperemos nos no hay acompañe en ningún alguna problema. otra charla. Cuando quieran, aquí estaré. Les mando un beso.
Gracias, Chao. doctor. Ya por último, le queremos, bueno, le voy a hacer llegar el Bueno, certificado, pero le hacemos un genial. certificado por la participación en la sesión. Le agradecemos mucho y esperemos tenerlo en otra charla con nosotros. La verdad fue muy enriquecedora. Genial, gracias, Vero, y a todos. Muy Nos amable. vemos. Que tenga buen día. Mandame ese Ricardo. Sí, Chao, ahorita se chao. lo mando. Nos vemos, doctor. Muchas gracias.